Me diagnosticaron con prostatitis, uretritis, colon irritable, enfermedad de Crohn, gastritis eritematosa, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, depresión. La enfermedad siempre viene para enseñarte algo, una forma en la que el cuerpo tiene de decirte no me estás tratando bien y necesito más cariño. Yo le preguntaría, por ejemplo, a gente como Florentino Pérez o Juan Roch si se encuentran bien o cuántas pastillas toman al día. En el riesgo está el aprendizaje. Si no te atreves a correr riesgos, difícilmente puedas aprender grandes cosas en la vida. En Ilia vimos un embajador perfecto para representar los valores de la marca. ¿Cómo te afectó la gana, José? Cuando me di cuenta, no me dio tiempo ni a respirar. En cuestión de media hora ya estaba entrando agua dentro de mi casa. Había hecho un triplete, había perdido casa, coches y almacén. La noche de la gana sentí pánico. Me acuerdo que llamé a mi hermana con la última batería que me quedaba llorando. Le dije, Paula, creo que esto no lo cuento. Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Candel y os doy la bienvenida a un nuevo transfer de Safe Trip. Hoy en día tenemos mucha información sobre emprendimiento, sobre cómo crear una empresa, sobre toda la pasta que puedes ganar, pero en pocas ocasiones se habla de la cara B de todo esto y de la parte no tan bonita o nada bonita que puede llegar a tener montar un negocio. Hoy tengo un pasajero con el que tenía especiales ganas de charlar sobre esto. Él es José Luis Sena, CEO y fundador de All Black Caps. Buenas, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien o qué? Muy bien, tío. Encantado de conocerte por fin y de que tengamos este ratito para charlar. En primer lugar, quiero agradecerte que estés aquí acompañándonos en este viaje y aclararle a la gente que el objetivo de este podcast es que conozcamos un poco más a fondo, no tanto tu proyecto, del que ya has hablado estupendamente en otros podcasts, sino a la persona que hay detrás de todo ese proyecto. Y como punto de partida, tengo una sorpresa que no te esperas y creo que es algo que la gente no conoce mucho de ti. Y es esto. ¡Hostia! ¿Esto te suena de algo? Sí, tío. Cuéntanos, Qué guapo, tío. cuéntanos qué es esto para que la gente se ponga en contexto, porque yo creo que mucha gente piensa que All Black viene de las gorras y yo creo que es un concepto que ya existía antes. Hostia, esto es un disco de vinilo de Black Label. Black al principio no era una marca de moda. Black, bueno, Black, voy a explicar un poco lo que es Black Claro. para que la gente que nos está viendo lo entienda. Black es un concepto que se creó a través de nuestra propia filosofía de vida. Black significa oveja, black de negra, que es como nos hemos sentido siempre. Ovejas negras, raros, diferentes, únicos. Y bueno, pues en principio, cuando creamos el concepto Black, creamos el sello discográfico porque en aquel entonces éramos DJs y productores. Y sobre todo nos movíamos un poco en la escena underground. Y bueno, pues hicimos un sello de vinilo. Más tarde hicimos también digital. Y bueno, con el sello lo que hacíamos era llevar a la realidad un poco los valores personales que teníamos, tanto a nivel personal como a nivel artístico. Y esto era un reflejo de lo que éramos en aquel entonces. La verdad que me Hostia, ha, ¿cómo te has quedado con eso? me ha recordado. Me parecía muy guapo sacar esto porque, bueno, yo a día de hoy soy DJ, creo que eso te lo comenté y sigo pinchando, pincho mucho en vinilo y resulta que me encontré, yo recordaba que lo tenía, pero me encontré este disco entre la colección y este es un podcast que va muchas veces vinculado también a la música por mi propio trabajo, por todos los artistas que llevo y creía que era un buen punto de partida para comenzar este podcast, ya que como te he dicho quiero que hablemos un poco de ti y me gustaría que nos contaras cómo era tu vida antes de All Black Caps. Un momento, antes de seguir con este transfer quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría poder vivir de Internet? Es un secreto a voces que Internet ha revolucionado el mundo y que existen cientos de oportunidades de generar dinero desde casa. Hoy vengo a presentarte Costa Rosa Club,
la primera academia oficial de comercio electrónico en España, con más de 7 años de experiencia demostrable. Aquí aprenderás a generar desde 1.500 euros de beneficio al mes vendiendo productos por internet desde casa. El comercio electrónico ha aumentado un 20% en 2024 y según las estadísticas no dejará de crecer en los próximos años. Cada vez más personas compran online, lo que ha provocado el cierre de muchísimas tiendas físicas por quedarse obsoletas. La buena noticia es que puedes aprovechar este fenómeno y crear tu propia tienda online para vender productos a terceros y así poder trabajar desde casa. Con la ayuda de profesionales del sector como David Costa Rosa, podrás vivir de la venta de productos por internet incluso si no tienes experiencia previa. Repito, incluso si no tienes experiencia previa. Lo único que necesitas es un ordenador y ganas de aprender. Si quieres más información sobre la academia, haz clic en el enlace inferior para agendar una llamada gratuita y sin compromiso. Por último, dos cosas importantes. La primera, si no consigues resultados, te devuelven tu dinero, sin hacer preguntas. Y la segunda, recuerda decir que vas de parte de SafeTrip y obtendrás un descuento especial. Ahora sí, os dejo con el transfer de hoy. Wow. Y bueno, ya que lo tienes ahí, ¿Te lo un firmo? recuerdo que me gusta tener, puedes firmarlo. Te lo firmo, claro, pues te lo firmo Claro. por la parte esta. Claro, por donde quieras, Te tío. pongo mi firma artística de ahora. Dale. Qué guapo eso. Enséñaselo a la cámara y que vean que Oblak estaba antes de las gorras. Lleva tiempo. Bueno, pues como te decía, José, cuéntanos cómo era tu vida antes de ponerte con tu proyecto Oblak Caps. Bueno, antes de Oblak Caps, como te he dicho, mi vida estaba completamente dedicada a la música. O sea, yo solo me dedicaba a la música. Mi único objetivo en la vida era triunfar en la música porque toda mi vida había querido ser DJ profesional desde que tenía 7 años. Y finalmente, pues a través de una experiencia bastante traumática con una primera empresa que monté, decidí dedicarme plenamente a lo que era mi pasión, que era la música. Y ese es lo que estaba dedicándome pues antes de crear Black Caps. Me dedicaba a producir, me dedicaba a pinchar. Llegué a pinchar por toda Europa en clubs súper potentes. Pero llegó un día, que esto no lo he contado mucho, la verdad, pero llegó un día que me di cuenta de que la música no era el fin, sino era un medio. La música había venido para enseñarme muchas cosas. De hecho, llevo un tatuaje que aquí dentro que pone solo pretendo devolver a la música lo que ella me ha dado porque siento mucho agradecimiento hacia la música. Pero me di cuenta que la música no era el fin, era el medio para llegar al fin. Y el fin tampoco creo que sea Oblak Caps, Vale. tampoco creo que la marca de moda sea el fin. También es otro medio, aunque también durante mucho tiempo creí que era el fin. Y lo que he ido aprendiendo en estos procesos es que cada etapa de tu vida, cada dedicación, cada emprendimiento, te va aportando cosas nuevas, te va nutriendo, te va transformando en la persona que has venido a ser. Y puedo decir que gracias a Black Label y gracias a Black Caps, hoy estás hablando con una persona totalmente diferente a la que vivió esas dos etapas y que tiene unos objetivos diferentes, que sigo amando la moda, que sigo amando la música, Claro. todo lo artístico me flipa porque creo que soy un artista en potencia, siempre lo fui. Desde niño fui artista urbano, además de DJ y productor. Pero ahora resueno mucho más con todo el tema de la filosofía, todo el tema de la espiritualidad, todo el tema de la salud. Creo que en esta nueva etapa es lo que me apetece descubrir, es lo que me apetece, de lo que me apetece hablar, en lo que me apetece evolucionar, sin dejar de lado las otras etapas, pero aprendiendo cosas nuevas. Qué bien. Ahora iremos llegando a todo esto, a estas partes que has comentado, que a mí también me interesan mucho. Te quería preguntar qué fue lo que te hizo cambiar de etapa. Muy sencillo, tío. Mira, cuando yo estaba en pleno boom de la música, o sea, el sello cada vez iba mejor, éramos mucho más reconocidos,
ya no me costaba casi nada conseguir buenos artistas ni remixes para el sello, nos llamaban de clubs súper potentes. Yo tuve una crisis existencial muy potente a través de una ruptura de pareja y un estilo de vida poco saludable, todo hay que decirlo. Yo tuve una crisis existencial muy potente, de repente de un día para otro tuve un dolor muy fuerte en la zona pélvica. Eso se fue pasando a otras partes del cuerpo, luego empecé a tener problemas intestinales, luego empecé a tener problemas por varias partes del cuerpo, bueno, tenía una sintomatología bastante potente. Un poco para que me entienda la gente que me puede estar viendo, pues me diagnosticaron con prostatitis, uretritis, colon irritable, enfermedad de Crohn, gastritis eritematosa, yo qué sé. Joven, además, muy Sí, joven. un montón de sintomatologías, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, depresión. Bueno, todo esto, como bien sabes, no son enfermedades reales, son etiquetas médicas. Si tú no te crees que son enfermedades reales, yo no me lo creí. Entonces empecé un proceso de introspección súper potente. Cambié de hábitos, cambié de entorno, me recluí, me quedé solo, empecé a hacer introspección, a leer, a meditar, cambié mi alimentación, dejé de salir, de beber, de tomar sustancias tóxicas, dejé de ir con personas que no me aportaban nada, empecé a leer libros, todo esto en el proceso de crecimiento como artista y como sello. Al mismo tiempo seguía yendo a los bolos, pero en vez de beber chupitos y copas y ir a la fiesta y luego quedarme al after siempre, Vale. me iba al primero, bebía agua. Entonces, dentro de todo este proceso, me di cuenta de que aunque la música me encantaba, yo ya no estaba alineado con ese mundo. Porque empecé a ver ese mundo desde fuera y no desde dentro como lo veía antes. No quiero decir que ese mundo sea perjudicial ni sea malo, simplemente no resonaba conmigo. Yo cuando me tengo que pegar una fiesta me meto en ese mundo y soy el primero en pasármelo bien. Pero yo no quería dedicarme a eso. Yo Vale, quería estar en otro entorno, en otro tipo de actividad. Entonces ahí dije, ¿cómo puedo dedicarme a algo que sea artístico sin perder la identidad de Black, que es oveja negra, y a la misma vez que pueda ser creativo y esté rodeado de gente creativa, que sea artista, que... Y así fue como salí de ahí y creé Black. vale, vale, entiendo. Eso te quería preguntar porque yo no sé si fue a raíz de que te apartaras y realizaras esta introspección, Mm. habiendo dejado ya la música y que luego ya llegara el concepto de las gorras, pero no, por lo que me dices, este proceso fue a la par que tú seguías con la música durante un tiempo. Sí, seguía con todo. Claro, Porque claro, tenía mucho miedo a soltar lo que me había costado tantos años de claro, conseguir, que es un poco lo que suele pasar, claro, ¿sabes? claro. ¿Y crees que romper con todos estos hábitos, romper con todo este círculo y, y esos ambientes en los que te movías fue 100% esencial para llegar al éxito que ha tenido tu proyecto a día de hoy? Totalmente. Yo siempre digo que esta frase me encanta, el camino del guerrero empieza por la soledad. Y si quieres ganar tus propias batallas personales, tienes que quedarte solo. ¿Y por qué tienes que quedarte solo? Es muy sencillo, ¿vale? Lo voy a explicar para que la gente lo entienda. Somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Si tú no te quedas solo y cambias tu sistema de creencias, vas a seguir cosechando los mismos resultados que venías cosechando años atrás. Y esto es muy difícil, es muy doloroso. ¿Por qué? Porque para estar solo tienes que vencer el miedo a la soledad. Tienes que aprender a estar solo. Desde que somos pequeños nos meten en clases en la guardería, en clases en el colegio, en clases en la universidad. Luego los fines de semana salimos con nuestros amigos y cuando no estamos con la familia. Entonces estar solo es estar solo todo el tiempo. Es estar con tu familia el mínimo tiempo posible, estar con tus amigos el mínimo tiempo posible, cambiar el círculo de amistades, porque es un proceso de reprogramación, Sí, de desaprender y volver a aprender nuevas cosas. Se trata de cambiar la información de tu subconsciente para que tu subconsciente genere nuevas realidades. Y esto fue fundamental para que el nuevo José Luis creara un proyecto como eso Black Caps. El José Luis de hace 20 años no hubiera podido crear ese proyecto porque el José Luis de hace 20 años o de hace 10 años estaba pensando siempre en ser el alma de la fiesta y en salir para escuchar a este DJ, para escuchar al otro, siempre estar en todos los salados, trasnochar, etc.
pues es un poco lo que viene siendo el mundo de la música si quieres estar en el candelero, que es estar al día de todo, de lo que se cuece, de las nuevas tendencias musicales, etc. Claro, Y entonces pues tuve que cambiar todo eso. claro. No se puede estar en varios sitios a la vez. No se puede. Claro. ¿Cómo fue el proceso una vez dejas la música y hasta que averiguas que quieres hacer una marca de gorras? O sea, ¿pasaste por otras ideas o lo tuviste Hostia, claro desde el principio? esto, yo soy un tío muy impulsivo, yo no analizo mucho las cosas, como buen buscador, como buena oveja negra, me atrevo a transitar los nuevos caminos sin analizarlos en profundidad, porque en el riesgo está el aprendizaje. Si no te atreves a correr riesgos, difícilmente puedes aprender grandes cosas en la vida. Entonces, desde ese paradigma mental, la marca se creó en un almuerzo. Básicamente nosotros vivíamos en Ibiza, estábamos allí viviendo, teníamos el sello, hicimos unas gorras promocionales, se las empezamos a dar a todos los artistas más top de la isla, las llevaban en sus sesiones en las salas más importantes de Ibiza. A partir de ahí se empezó a generar un hype alrededor de la gorra do Black, era una gorra negra que ponía la palabra Black. Yo me acuerdo que me la ponía cuando iba por Amnesia, por Circo Loco, por todos clubs potentes, la gente me miraba la cabeza, mucha gente me preguntaba qué marca era y yo dije, wow, estos son indicativos de que aquí hay algo potente. Y un día le dije a Nacho, a mi socio, digo, tío, yo creo que deberíamos crear una marca aleatoria al sello, que deberíamos crear una colección del sello de gorras y ver qué pasa. La creamos, vendimos los primeros prototipos y ahí fue cuando surgió la idea de crear una marca desde cero, ya de viajar a China, de crear los prototipos única y exclusivamente con patrones propios desde cero. Y así fue un poco como nació todo del sello, pero fue pensado y hecho, tampoco te creas que... Qué guapo. No, me está molando mucho cómo estás contando la historia, porque yo te he escuchado en otros podcasts y no profundizas mucho en esta parte, y creo que en este canal, en este episodio conmigo, era el momento, y creo que mucha de la gente que está suscrita a este canal le estará molando escuchar que tiene una relación tan fuerte con la música. Por aquí, bueno, han pasado DJs top de Ibiza, como Seth Trottler también, y Hostia. conforme estabas contando todo esto de que la veían por Amnes y tal, me estaba gustando mucho y creo que es muy, muy oportuno. ¿Qué dificultades, cuáles fueron las mayores dificultades que te encontraste a la hora de crear una marca de gorras? Wow. Esa pregunta es difícil de responder porque hay muchas dificultades. Desde el momento en que quieres crear una marca, ya es una dificultad porque lo más difícil que hay es crear una marca desde cero, crear un logotipo, dibujar algo en un papel y conseguir que mucha gente lo quiera llevar y pague por ello. Eso ya es el primer reto. Pero a eso le podemos sumar que, bueno, en España y en Europa no hay fábricas de gorras. Fueron muriendo a medida que China empezó a ser el player mundial de fabricación. Empezaron a morir, entonces lo primero que hicimos fue buscar España y Europa, al no encontrar, no nos quedó otra alternativa que ir a China. Pero en vez de hacer lo que hace todo el mundo, que es pues buscarse una persona en China que haga el trabajo, nosotros no. Nosotros, como buenas ovejas negras, teníamos que hacerlo todo al revés, teníamos que ir contracorriente. ¿Y qué hicimos? Nos cogimos unos billetes y nos fuimos a China, a la aventura. Menos mal que a última hora nos pusieron en contacto con un chico que era chino, que había vivido en Valencia, que justamente hablaba chino y valenciano, lo nunca visto. Llegamos allí, nos recibió y él fue quien nos hizo un poco de guía y nos fue acompañando por China porque nosotros nos creíamos que íbamos a China y China era España. Y que las distancias son como aquí. Y allí para ir, por ejemplo, desde el aeropuerto hasta el hotel cuando yo llegué, solamente la distancia ya eran 3 horas. Hostia, Imagínate las distancias. Cada día hacíamos como 10-15 horas en coche para ir de fábrica en fábrica. Imagínate si hubiéramos ido solos y hubiéramos tenido que buscarnos la vida. buah, Entonces retos encontramos muchos, desde buscar la fábrica de packaging, porque todas nuestras gorras van en packaging,
luego cuando te entregue un regalito que te he traído lo veréis, Anda. hasta buscar calidades para convertirnos en la marca líder a nivel europeo y pronto a nivel internacional, ¿sabes? Porque nosotros no queríamos ser una marca más, nosotros queríamos llegar los últimos, pero queríamos generar un impacto internacional. Un poco como hizo Apple cuando llegó, que desbancó a IBM, pues igual, crear un nuevo concepto de gorra, que no fuera solo una gorra, sino que fuera con unas calidades superiores y con un patrón único y diferente a lo que había en el mercado, haciendo un I+D de todas las marcas que estaban liderando y mejorándolas pues en calidad, presentación y precio. Y todas estas adversidades que superamos fueron lo que hicieron que Oblak pues se posicionara y fuera lo que soy hoy en día. Vale. ¿Cuál es el momento en el que Oblak se consolida? Pues mucha gente dice que a medida que han ido grandes embajadores internacionales llevándola. Para mí Oblak se consolidó cuando durante la pandemia conseguimos multiplicar las ventas por 3. Y cuando todo el mundo estaba encerrado, ver cómo tu facturación se multiplica por 3, pues dices, wow, algo está pasando. A la gente le dio por comprar gorras, empezamos a vender muchísimo y ahí es cuando nos dimos cuenta de que la gente estaba dispuesta a pagar el precio que valían nuestras gorras. Para mí esa fue la primera consolidación de la marca. Obviamente luego vinieron otro tipo de consolidaciones, como las de branding y de embajadores y tal, pero a nivel de ventas y marca, yo creo que fue esa. ¿Eso ocurrió antes o después de que empezara el sponsor con Ilia Topuria? Eso ocurrió durante la pandemia. Y ahí Ilia todavía no, Ilia no estaba. Vale, vale, porque mucha gente puede pensar que quizás al sponsorizar a Ilia Topuria, campeón del mundo, un poco petó por esto, pero tú me dices que en la pandemia, antes de Topuria, ya experimentasteis este boom. Hmm. ¿Qué fue lo que viste, hablando de Ilia, qué fue lo que viste en él para representar a Oblak? Buah, en Ilia vimos un embajador perfecto para representar los valores de la marca. Él representa a la perfección lo que es Black, que es ser único y diferente, ser oveja negra, encontrar tu camino, siendo auténtico. Y él pues representaba eso a la perfección porque él ha abierto un nicho de mercado en un país que totalmente estaba negado a ese tipo de deporte. Generalmente eso está bien visto, eso tenía un nicho muy pequeño, él lo que ha hecho es transformar ese deporte y hacerlo visible y nosotros vimos eso en él. En concreto yo vi en él eso a finales de 2020, principios de 2021, cuando Ilia Topuria aún no era realmente muy conocido. Ya nos fijamos en él, ya hice los primeros acercamientos a su equipo de management. Me acuerdo que estuve hablando con su anterior manager y me dijo que le pasara una propuesta, le redacté una propuesta súper potente para hacer cosas súper chulas como las que hicimos luego con él y recuerdo que me contestó al mail diciéndome que no estaban interesados en la oferta, que gracias por interesarnos en Ilia. Y recuerdo que ese mismo pantallazo lo puse el día que fue campeón del mundo. Etiqueté a Ilia y puse nunca te rindas, lucha por tus sueños, cuantos más nos tengas, más cerca del sí estarás, o algo así. Y con esto, ¿por qué lo digo? Porque mucha gente le dicen una o dos veces no y se rinde. Yo os puedo decir que para conseguir a Ilia toqué muchas puertas, envié muchos emails hasta que finalmente di con una persona que vio el proyecto conjunto y gracias a ello pues iniciamos la colaboración. Hicimos una edición limitada con Ilia, con un logo que diseñé yo, personalizado para Ilia. Se vendió la edición limitada en menos de un mes. Luego le diseñé el chándal del campeonato mundial. Todo el equipo iba con el chándal el día del campeonato y durante la Five Week. Y bueno, ese chándal salió a la venta también después del combate. Se agotó en menos de 15 días y la verdad que la colaboración fue un éxito y Total. súper contentos. Eso también ayudó que la marca aún subiera más de nivel, se posicionara, nos conociera más gente, llegáramos a otros nichos.
súper Qué contentos y guay, qué agradecidos. guay. Sí, enhorabuena por eso, porque creo que no puede haber un mejor fichaje a día de hoy. Y bueno, antes has comentado que hubo un punto en el que la música o ciertas situaciones en aquel momento te ocasionaron algunos problemas de salud. Y creo que después de todo este boom de Oblak, debido a la carga de trabajo, algunos problemas se han vuelto a manifestar. Entonces, ¿en qué momento la carga de trabajo empieza a ser un problema para un empresario, para un emprendedor? Mira, hay una frase de Gustav Jung que me gusta bastante, que es: cuando naces consciente, lo inconsciente se manifiesta en tu vida y tú le llamas destino. Entonces, como en aquel proceso no aprendí suficiente del proceso, el proceso este que te dije fue desde 2015 a 2018, ¿Vale? la enfermedad siempre viene, la enfermedad, para que nos entendamos, ¿vale? Yo no le llamo enfermedad, pero le suelen llamar así. La enfermedad siempre viene para enseñarte algo, sobre todo para decirte, por aquí no es, cambia de camino. Es una forma en la que el cuerpo tiene de decirte, no me estás tratando bien y necesito más cariño. Como yo en ese proceso no aprendí todas estas cosas, no aprendí lo que es la medicina holística, que es atender cuerpo, mente, espíritu, solo atendí el cuerpo. ¿Por qué solo atendí el cuerpo? Porque luego seguí muy focalizado en los resultados empresariales y económicos. Y cuando tú estás muy focalizado en todo eso, generas mucho estrés y mucha autoexigencia. Y eso no es atenderte a nivel espiritual, atendiendo los tres pilares de la medicina holística. Claro. Eso es solo atender un pilar, que es el pilar ego, pilar de lo egoico. Pues ¿qué pasa? La vida en su inmensa generosidad dijo, pues no pasa nada, como José Luis no ha aprendido todo lo que tenía que aprender en este proceso, no pasa nada. Le vamos a hacer repetir curso y va a repetir asignaturas. Y aproximadamente en 2021, curiosamente, a través de una ruptura de pareja también, tuve una ruptura con una chica, como en el otro proceso. Mm. Esto sumado a todo el estrés que yo ya llevaba arrastrando por el crecimiento, el éxito, toda la desatención a mi persona en los tres pilares, pues se volvió a manifestar toda la sintomatología, pero esta vez magnificada. Los mismos... Los mismos síntomas a nivel intestinal, a nivel de la zona pélvica, pero aquí se añadían más cosas. Aquí también tenía como malestar emocional, me sentía como perdido, me sentía como depresivo y me sentía como que nada tenía sentido. Pero claro, yo estaba en pleno crecimiento de Black a otro nivel ya, estaba buscando inversión, estaba reuniéndome con inversores. Esto es una cosa que creo que no la he contado nunca, te la voy a contar en primicia aquí para Venga, ti. venga, Vamos a darle algo de exclusividad a esta bonita entrevista. vamos. Me acuerdo un día que estaba y estábamos yo y mi socio Rubén y vamos a empezar una reunión con unos inversores súper potentes. De hecho, era un inversor que no se reúne con cualquiera, es un profesor de la Universidad IESE de Madrid. Es un profesor que además de profesor se dedica a invertir en nuevo talento. Y me consiguieron que me atendiera para ver si entraba como inversor en Oblack. Y justo ese día tenía un día súper malo, estaba súper triste. Claro, dije, no puedo desperdiciar esta oportunidad, pero a la misma vez no me apetecía hablar con No nadie. podía. Un día de estos que estás que es gris. Y bueno, 5 minutos antes de la entrevista me puse a llorar. Mi socio me dijo, tío, vamos a cancelar esta entrevista, tío, necesita estar contigo, tío, que le den por culo, tío, lo más importante eres tú. Me acuerdo que me puse a llorar, saqué todo, me metí en el cuarto de baño, me lavé la cara, me sequé las lágrimas, me senté en la pantalla y dije, tío, le dije, hermano, hemos venido a cambiar las reglas del juego, tío, y no vale rendirse ahora. Hice la entrevista, todo salió bien y conseguí lo que pretendía ese día, que era impresionar a ese hombre, y luego surgieron cosas súper bonitas a través de esa entrevista. Pero ¿por qué cuento esto? Porque una vez más no me había vuelto a atender, había vuelto a ponerlo de fuera Antes que a ti. frente a mis necesidades personales y eso era todo el rato, a todas horas.
y un día, y una semana, y un mes, y un año, y otro año, y otro año, hasta que finalmente, este año, ya la sintomatología cada vez iba peor, yo hacía caso omiso, ya me habían avisado que, bueno, que todas las pruebas médicas salían mal, que me tenía que cuidar, pero yo estaba totalmente cegado con el crecimiento empresarial, con los resultados, totalmente esclavizado por mi ego, por el personaje que me había creado de éxito. Y bueno, pues me dijeron que estaba en la antesala de un cáncer, que no era una broma, que aunque yo creyera que era de broma, la gente pasa de un día a otro a tener la enfermedad y una vez la tienes es muy difícil salir. Y me asustaron Claro. y es cuando paré. Paré en agosto de este año, paré, empecé a delegar, empecé a dedicarme a mí, a pasear, a hacer grounding, a seguir con mis hábitos alimenticios, ir a caminar por el mar, meditar 3 4 veces al día, hacer enemas de café, tener relación con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos de toda la vida. Había perdido todo eso. Me había convertido en el Steve Jobs versión valenciana, todo el día solo, focalizado en crear los mejores productos, escalar nuevos mercados. No hemos venido al mundo para todo eso, hemos venido para estar en paz y ser felices y eso es lo que descubrí. Vale, aquí me surgen varias preguntas. La primera de ellas es, ¿tú crees que es posible llegar a esos niveles de crecimiento, de éxito sin esa obsesión? Esa es la pregunta. Esa pregunta es muy potente y te agradezco que me la hagas porque es importante que la gente sepa esto. Para conseguir algo grande tienes que obsesionarte por ello, pero el precio de obsesionarse muchas veces es el que acabo de contar, no siempre, no quiero generalizar. Yo conozco emprendedores que han conseguido grandes cosas y están sanos, pero yo le preguntaría, por ejemplo, a gente como Florentino Pérez o Juan Roch, que son dos de mis referentes, si se encuentran bien o cuántas pastillas toman al día, porque no es solo todo lo que reluce. Hay mucha gente que aparentemente está bien, pero luego toman 20, 30 pastillas al día o toman estimulantes como café, alcohol, tabaco. Para medir el estado de un ser humano tienes que dejarlo desnudo ante la vida, tienes que darle comida natural y agua y ver el estado en el que se encuentra. Si en ese estado se encuentra pleno y en paz, ese ser humano está sano. Si ese ser humano con esa alimentación se encuentra inquieto y necesita escapar a través de los estimulantes, que pueden ser drogas, alcohol o sustancias como azúcar o gluten, ese ser humano necesita sanación Claro. espiritual. Es que esta cuestión a mí me pienso en ella muchas veces y me crea sentimientos encontrados porque, bueno, yo actualmente me encuentro también en pleno crecimiento de mi proyecto y luchando por él. Y por un lado pienso que efectivamente una empresa si no está creciendo está muriendo, pero por otro lado tengo la suficiente información y los suficientes testimonios como para saber que no es lo más importante eso. Y miro el punto en el que estoy y digo, me siento feliz. ¿Qué va a pasar? Llegará un momento que crecer signifique restar felicidad o sumar preocupaciones, responsabilidades. Estoy seguro de que sí. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio para, para mantener el crecimiento y la salud mental y física? Muy sencillo. El crecimiento lo vas a encontrar siempre estando en propósito. ¿Y cómo sabe una persona que está en propósito? Lo explico así que la gente lo pueda entender. Cuando estás en propósito, en vez de quemar la energía vital, lo que haces es generar energía vital. ¿Cómo sabes que estás en propósito? Muy sencillo. Empieza el día, trabajas duro durante 8 o 10 horas y cuando llega la noche te sientes pleno, te sientes con energía, estás feliz, no estás reactivo, puedes coger llamadas, puedes ser empático con el prójimo. ¿Cómo sabes que no estás en propósito, que estás quemando energía vital? Pues cuando termina tu jornada laboral, estás reactivo, estás antipático, estás iracundo, no soportas a nadie, no te soportas ni a ti mismo. ¿Cómo detectar lo que es propósito y lo que no es propósito en lo laboral? Muy sencillo. Tienes que descubrir cuáles son tus dones innatos y tu trabajo tiene que estar basado en eso. Por ejemplo, en mi caso, yo soy artista. Pues, ¿qué sería propósito para mí? Por ejemplo, dentro de mi marca, los diseños, la estrategia de creatividad, todo el tema de vídeo. Como también soy una persona social, todo el tema de relaciones públicas.
¿Qué no sería propósito para mí? Tema financiero, tema logístico, tema de personal, por ejemplo, de recursos humanos. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa al otro? ¿Cómo reubicar a la gente en los puestos? Entonces es muy importante que la gente averigüe primero para qué ha venido a este mundo y qué tiene que ver con sus dones innatos. Y esa tiene que ser su profesión. Porque así están en propósito y en vez de quemarse, crecerán y estarán sanos y conservarán la salud. Estoy totalmente de acuerdo en esto que has dicho y me he sentido muy identificado porque yo en en los últimos años, he estado trabajando en cosas en las que no quería. Incluso yo había estudiado, tengo la carrera de Derechos, supuestamente iba a ser abogado, había trabajado en algunos despachos, etcétera, y no acababa de sentirme a gusto con nada de lo que hacía. Y los fines de semana hacía este trabajo de llevar artistas muy como freelance, muy de estar por casa, hasta que un día dije, tío, tú en lo que eres bueno es en esto, en la coordinación logística para artistas, especialmente para este tipo de eventos, dedícate a ello y es exactamente lo que dices. Desde ese momento todo empieza a ir en una dirección, luego se sumó esto del canal, que es una cosa que me hacía mucha ilusión para de alguna manera poder documentar el trabajo que hago y conocer a gente como tú y como mucha otra que ha pasado por aquí. Y es totalmente así, tienes que encontrar aquello en lo que eres bueno y ponerlo al servicio de los demás. Si quieres puedo añadir una cosa que antes me la he dejado en el tintero y es Sí, claro. importante porque mira, yo esto no lo he aprendido porque soy más listo que nadie, yo no soy más listo que nadie, vamos a dejarlo claro, que la gente no me vea como un hombre de otro planeta, yo simplemente soy un loco que ha cometido muchos errores, que no he tenido miedo a fallar y de tanto fallo y de tanto error he ido sacando nuevos caminos, he ido sacando resultados positivos y negativos y de ese balance me he transformado en esta persona. Pero que no se crea la gente que soy No, claro, has de otro pasado... planeta. ¿Y cómo descubrí yo, por ejemplo, lo que era propósito para mí? Coño, porque yo monté una empresa de algo que no tenía nada que ver con lo que yo soy. Mi primera empresa era del sector turístico, era una agencia mayorista minorista de viajes y aunque a mí las relaciones públicas se me dan bien, en la empresa había mucha parte que se me daba mal. Acabé tan quemado con ese fracaso empresarial que ahí fue cuando dije a mi socio, digo, brother, tío, vamos a crear algo que nos represente, tío. Que fue donde se creó el concepto Black, pero se creó a través de un fracaso y de un sufrimiento personal. O sea que muchas veces tenemos que pasar por una circunstancia de adversidad o por un fracaso profesional para darnos cuenta. Claro, claro. ¿Qué medidas las has mencionado un poco de pasada en cuanto a hábitos, etcétera, pero que me gustaría profundizar un poco más en qué medidas se pueden tomar una vez detectas que el estrés te está superando? Wow. ¿Cuáles recomiendas tú? Las primeras, las que te van a dar un cambio profundo desde el minuto uno, es decir, tú eres la persona, ¿vale? Y dices, yo tengo estrés, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo mañana? Tienes que empezar poco a poco. Lo primero porque tienes que generar nuevos hábitos para no ser el mismo de siempre. Por lo que yo le diría a la gente que empiece, meditación. Cerrar los ojos 15 minutos, respirar por la nariz, exhalar por la nariz y observar tus pensamientos sin dejar de respirar. Con que hagas eso mañana y noche, ya vas a notar un cambio. Oye, estoy haciendo eso y he notado un pequeño cambio, ¿vale? ¿Qué más puedes hacer para gestionar estrés? Andar en ayunas entre 30 y 60 minutos todos los días. Es un ejercicio de baja intensidad que también te va a ayudar mucho. Reducir el consumo de café, azúcar y gluten. Son estresantes del cuerpo. No son cosas que en exceso le gusten a nuestro cuerpo. Hmm. No hay que ser radical, te puedes tomar un café de vez en cuando, pero nada de tomar entre 1 y 3, 4 cafés al día, eso estresa. ¿Qué podríamos continuar? Una alimentación saludable, que sea antiinflamatoria, caldito de huesos, vegetales, pechuga como carne de aves, salmón, todo esto. ¿Qué más?
podemos hacer grounding, que es conexión a tierra, poner los pies tanto en el mar descalzos como en el césped. ¿Qué más podemos La hacer? verdad que eso relaja, ¿eh? Relaja porque cambias tu energía y bueno, estamos cargados de energía negativa, de la tecnología, de los teléfonos, de la radiación, del wifi, del bluetooth, de las antenas que hay. Pues esto lo que hace es descargar todo eso y que tu cuerpo funcione de forma natural. Leer algún buen libro, no un libro de novela o de risa o de aventuras, algo que transforme Sí, tu ser, que transforme tu subconsciente para transformarte como persona, porque la persona que has venido siendo genera estrés, con lo cual hay algo que hay que cambiar dentro de esa mentalidad. Y con esas cosas la persona ya empieza a cosechar resultados de paz y abundancia. O sea, es que totalmente. es matemática pura, es como hacer una paella y echar el género congelado o echarlo fresco. Son cosas, son leyes naturales, que no las he inventado yo, son contemporáneas. Totalmente, es que cambiando estas cosas que has dicho, que parecen un poco el ABC, sota, caballo y rey de la mejora espiritual, de la sanación y de el sentirse a gusto con uno mismo y con sus hábitos. Yo también lo he experimentado y por los primeros que empecé fue por todos estos. Y desde luego recomiendo a todo el que nos esté viendo que si se siente en una situación de estrés o incluso aunque no se sienta, debería empezar por ahí. Y bueno, cambiando de tema, aunque un poco relacionado también con el estrés, estamos circulando por una de las zonas más afectadas de La Dana, que está cerca de tu casa, de donde tienes el almacén y todo. ¿Cómo te afectó La Dana, José? Bueno, pues esto es un tema serio que me gusta tratar con mucho respeto y y con mucho cariño a la misma vez, porque es un tema muy serio, ha muerto mucha gente, hay gente que lo ha perdido todo. Entonces, hecho este matiz, puedo contarte un poco mi experiencia porque, bueno, mi experiencia es un poco rara dentro de las circunstancias de la Dana porque sobre haberlo perdido prácticamente todo, yo tengo una actitud frente a la Dana resiliente, yo no veo la Dana como una maldición, sino como una bendición. Y por eso quería hacer el matiz, porque no quiero que la gente piense que voy de guay, que voy de sobrado y tal. Yo, mira, te voy a contar, mejor dicho. Yo estaba en casa el día de la Dana, me avisó mi madre, por aquí por bajo de casa va mucha agua, hijo, ten cuidado, mira por la ventana, no sé qué, y yo ni caso, porque mi madre es una exagerada y tal. De repente me llama mi socio y me dice, brother, tío, nos ha arramblado la Dana al almacén, ha arrancado la puerta, lo estoy viendo por las cámaras, tío, el almacén se ha ido todo por los aires. En ese momento acababa de meditar, estaba súper conectado con todo. Pues eso te permite una gestión de la información brutal. Una respuesta, Una, claro. una respuesta, claro, me quedé como, wow, no me gusta lo que acabo de escuchar, pero estoy tan en paz que ya lo gestiono mañana. Me vuelve a llamar mi madre, por favor asómate, que sé que no te has asomado, me vuelvo a asomar, ya por fuera de mi casa, rollo medio metro de agua, una calle que nunca había llegado tanta agua, por lo que me dijo una vecina. Esa casa era nueva, me acababa de mudar, llevaba 6 días, me había hecho una casita así toda blanquita, plan todo minimalista, que me gusta mucho el minimalismo a mí. Bueno, cuando me di cuenta no me dio tiempo ni a respirar. En cuestión de media hora ya estaba entrando agua dentro de mi casa. Me acuerdo que yo estaba en bermudas, en chanclas. Empezó a entrar agua con barro, ya empezaron a entrar vecinos a ayudarme a sacar agua. Estuvimos hasta las 5 de la mañana sacando agua para que no se me inundara la casa por completo. Pasé una de las peores noches, por no decir la peor de mi vida. Yo lloraba de miedo. Yo soy un tío bastante valiente, he superado 2 enfermedades mortales, he superado muchísimas adversidades y te puedo decir que la noche de la Dana sentí pánico. Ten en cuenta que estaba entrando agua por varios sitios a la casa donde yo estaba y se fue la luz. No me quedaba batería en el teléfono, me quedaba nada, ya tenía en rojo. Dices, ¡buah! Me hundo aquí con esto, me hundo aquí.
Y me acuerdo que llamé a mi hermana con la última batería que me quedaba llorando, le dije, Paula, creo que esto no lo cuento, y me dijo, sal de ahí y vete, pero había una parte de mí que no se quería rendir y no se rindió, me quedé sacando agua hasta las 5 de la mañana, hasta que vi que por más agua que sacaba, entraba más agua que sacábamos. Claro. Al final se me acabó destrozando muchas cosas de la casa, no llegó a inundarse del todo, y bueno, y cuando pasó todo, que eran las 5 de la mañana, me fui a casa de un vecino a dormir, porque en mi casa no podía dormir, y no pude ni dormir. A la mañana siguiente me desperté, tipo las 6:30 de la mañana, fui a la casa, vi cómo estaba, fui al garaje, estaba completamente inundado, entonces había hecho un triplete, había perdido casa, coches y almacén. O sea, y ahí es cuando tuve un clic mental, que fue el siguiente. Me he tirado los últimos 10 años de mi vida focalizándome en lo de fuera, trabajando única y exclusivamente en crear un imperio fuera de mí, y me he olvidado lo más importante, que es el reino. El reino está dentro de nosotros, como decía Jesús de Nazaret. Busca el reino y lo encontrarás dentro de ti. Yo había olvidado mi reino, no había trabajado los 3 pilares que he dicho antes, mente, cuerpo, espíritu. Estaba enfermo y todo lo de fuera se había perdido en 5 horas. Y entonces dije, ¿no será que la vida va de trabajar en el interior y no en el exterior? Porque si trabajas solo en el exterior y viene una dana, Sí, lo puedes perder todo en 5 horas. Pero lo que nadie te va a quitar es lo que hay de trabajo dentro de ti. Eso te acompañará desde que hagas el trabajo hasta que te vayas de este plano algún día. Y desde ese día me he dedicado a trabajar mucho más mi reino interior, a trabajarme espiritual y emocionalmente. Y por eso digo que la Dana ha sido una bendición para mí, porque me ha quitado la careta, me ha quitado el personaje, me ha desmontado la paraeta que me había montado, y me ha demostrado que yo también soy vulnerable, que por mucho que me aplaudan y porque me lleven a cursos con 500 personas, una ola de agua y barro me puede destrozar la vida en tan solo 5 horas. claro. Es que es literalmente en esas situaciones donde te das cuenta que lo que importa es haber creado ese imperio dentro y no fuera, porque un día te puedes ver en una dana o te puedes ver solo dentro de una celda o te puedes ver sin ni un pavo o o solo, sin tu familia porque haya muerto. Pueden pasar mil cosas y ahí va a dar igual tu empresa, tu dinero, tu coche, todo, ¿sabes? Solo vas a tener lo de dentro. Que igual que has comentado un poco estas medidas para combatir el estrés, dices que una vez ocurrió esto, te, esforzar, te esforzaste por trabajar aún más en ese reino interior. ¿Cómo lo hiciste? Wow. Rindiéndome a la vida, y voy a explicar lo que es rendirse a la vida. Mira, durante el primer mes de postdana me dediqué a narcotizarme a otro nivel. Narcotizarme para mí, una persona súper sana, era volver a los malos hábitos alimenticios. Por ejemplo, ya no tomaba azúcar, café o gluten, volví compulsivamente, necesitaba parchear. Tenía un malestar tan grande que no podía estar conmigo mismo. Volví a todo eso, pasé de no tomar café a tomar 4 cafés al día, tomar helados para cenar, por la noche, comer pan, incluso beberme refrescos, que ya no bebía ni refrescos. Antes has hablado de los hábitos que podría implementar una persona que sufra estrés, pero también has mencionado que tras la Dana decidiste trabajar aún más en ti y profundizar aún más en este plano espiritual. ¿Cómo lo hiciste? Mira, pues a través de la Dana yo tuve un shock emocional súper potente. Estuve como mes, mes y medio traumatizado. Era como que no conseguía comprender cuál era el mensaje oculto de la Dana, para qué me había pasado, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Como he contado, pues yo tenía unos hábitos muy saludables. Pues en mi día a día no como azúcar, no como gluten, no tomo cafeína, ¿vale? Como norma, ¿vale?
Y bueno, con el suceso de la Dana, pues volví compulsivamente a todo. Era tal el vacío existencial, la frustración, la rabia, la ira, todo lo que sentía de lo que me había pasado, que volví a tomar todo eso. Empecé a tomar 4 cafés al día, a comer helados por las noches antes de dormir, o sea, un despropósito. A comer gluten, a tomar incluso refrescos. ¿Por qué? Porque necesitaba parchear ese malestar y no me atrevía a afrontarlo. Pero llegó un día, al mes y medio aproximadamente, que estaba en casa y por más que tomaba, sentía sintiéndome frustrado, triste, estaba amargado y digo, tío, no es cuestión de tapar con cosas mi malestar, es cuestión de abrazar mi malestar, sentirlo y posiblemente sintiéndolo acabe yéndose. Y es lo que hice. Cogí, me quedé un día tranquilo en casa. Obviamente me apetecía tomar café, me apetecía tomar sustancias para un poco para evadirme. Sustancias me refiero a las que he dicho, no a Mm. sustancias tóxicas como drogas, alcohol. Y bueno, y al quedarme quieto observando mis emociones, mis sentimientos, me di cuenta que tampoco pasaba nada, que todo eso se trasciende sintiéndolo y abrazándolo. Y a partir de ese día volví a retomar mis hábitos de salud, de alimentación. Además, implementé un curso que me regaló la novia de un amigo, un curso de meditación de atención plena antiestrés que se llama MBSR, método MBSR. Tuvo un bonito detalle conmigo, me regaló el curso por ser afectado Dana. Empecé a hacer el curso todos los martes, empecé a perfeccionar mi técnica de contemplación plena y meditación. Además, amplié mis conocimientos con un curso de psicología de perfiles con alta sensibilidad y altas capacidades, términos PAC y PAS en psicología. Implementé los enemas de café. Los enemas de café, para quien no lo sepa, es una técnica ancestral que tratan de hervir café ecológico y meterlo en una bolsa de enema, introducírtelo en el recto, mantenerlo y luego expulsarlo, y eso te limpia a nivel espiritual todas las emociones que son cosas que se quedan atrapadas en el colon, te limpia de toxinas y hace que tengas una sensación más plena con el todo. Y además hice mucha introspección con libros, con luz roja, conectándome con mis ángeles de la guarda que están en otro plano, que siempre que hablo de esto parece como todo muy esotérico. A través de estas meditaciones y de las terapias de enemas de café consigo entrar en un estado de conciencia superior y consigo comunicarme con mis ángeles de la guarda, que son mi yayo y mi yaya, mi abuelo y mi abuela. Y también he contado alguna vez que mi abuelo me eligió para seguir con su legado personal y espiritual y sé que desde otro plano me guían y yo logro comunicarme con ellos y escuchar sus mensajes. Que gracias a sus mensajes pues voy encontrando muchas veces el camino cuando me pierdo en la propia vida. Me- un inciso, quiero hacer aquí un inciso antes de seguir con todo este plano espiritual que me parece muy importante y que además es uno de los que más ganas tenía de hablar contigo. Veo que has mencionado en varias ocasiones, que te has referido en varias ocasiones al azúcar o a la comida rápida como sustancias, como narcóticos prácticamente. Y es una cosa que muy poca gente lo concibe así y me gustaría que profundizaras un poco en esto, porque yo pienso igual, pienso que el azúcar es una droga y que en cuanto lo dices, te dicen, uy, sí, claro, como otras cosas, ¿no? Y creo que es igual o incluso peor o más adictiva. Y veo que tú te estabas refiriendo a ella de esta forma. Bueno, si le preguntáramos a José Luis de hace 10 años, sin ir más lejos, 10, 11, 12 años, se reiría de lo de que el azúcar es una droga. Yo Claro. realmente dejé de tomar azúcar porque estaba en la película del gimnasio y el azúcar pues no te permitía secarte, no te permitía cultivar un cuerpo sano y fuerte. Yo lo dejé por eso en un principio, pero años más tarde, a través de los procesos de salud, he ido entendiendo que el azúcar es una sustancia tóxica
Y es tóxica porque cuando entra en tu cuerpo, tu, tu hígado no lo reconoce como un alimento, lo reconoce como una sustancia tóxica y genera pues lo que se llaman picos de insulina para poder autorregular el cuerpo. Entonces, si tu cuerpo está continuamente haciendo picos de insulina, si tu hígado, mejor dicho, está haciendo picos de insulina continuamente, no está haciendo sus funciones, que es depurar todos los todas las cosas tóxicas que entran en el cuerpo, con lo cual tu cuerpo está trabajando de forma deficiente. Además de que el azúcar es una sustancia que genera inflamación, inflamación física. Esto no lo sabe mucha gente. Yo lo he tenido que aprender porque, como sabes, he pasado por los procesos de salud. Claro. Y cuando tú tienes un problema de salud en el que ni los médicos saben lo que te pasa, tú tienes que aprender y estudiar fisiología. Yo he leído libros de medicina cuántica, de fisiología, y he tenido que aprender. Y he leído mmm, libros de doctores internacionales que te hablan de todos estos temas. Ni lo he visto en un podcast y me lo estoy inventando. Y además sé que es así porque lo he probado en primera persona. Y he verificado que dejando el azúcar, el gluten y la cafeína, he ido sanando paulatinamente, mientras que cuando lo tomaba estaba estancado y no evolucionaba. Claro, claro. Me Por eso, parecía... por eso sé que son sustancias tóxicas y dañinas para nuestro organismo. Obviamente vamos a hacer un matiz. No hay que ser extremistas. Yo no he dejado el azúcar para siempre. Yo no he dejado la cafeína para siempre. Yo no he dejado el gluten para siempre. Pero lo que no hago es comer en el desayuno, la comida y en la cena esas tres cosas. Claro. No, que te puedes tomar un helado o un postre en un momento determinado, pero no hacerlo un uso tan frecuente como el que se viene estando acostumbrado a hacer en nuestra sociedad. Mira, si ¿Sabes? quieres, vamos a hacer un matiz por si hay alguna persona que no entiende muy bien estas cosas, que no piense que somos unos radicales. Es muy básico. Para uno estar sano, tiene que alimentarse de comida real. Y tú, para saber si un alimento es real, tienes que ver si está en su estado natural. Yo lanzo una pregunta. ¿En qué árbol o en qué planta está el azúcar? En ninguna. Es un ultraprocesado. Es una sustancia refinada, que encima no es ni blanca ni brilla. El blanco y el brillo se lo dan como se lo dan a la cocaína. Esto que quede claro. Lo que pasa es que la cocaína está prohibida y está amarga, y el azúcar es legal y está dulce. Pero son lo mismo. Por eso brillan los dos y por eso son adictivos para la mente. Porque van los dos a partes del cerebro que generan dopamina y te vuelven adicto a los picos de dopamina. Por eso son adictivos. Porque Totalmente. cuando tú metes azúcar o cocaína se genera un pico de dopamina y te vuelves adicto a esos picos de dopamina. Me parece brutal cómo lo has explicado. Me alegro de haber hecho énfasis en esta pregunta porque me parecía un tema importante. Y volvemos a la espiritualidad. Me estabas comentando que tu abuelo fue el que dejó el legado espiritual en ti. Cuéntame un poco más cómo fue esto. Sí, mi abuelo era un hombre pues bien posicionado, de negocios, líder, siempre fue el líder de su familia, fue un líder en la sociedad, en el sector en el que se movía, fue un referente y él murió el día de mi cumpleaños y yo cuento una historia muy bonita que no la voy a contar porque es larga, pero voy a intentar resumirlo para que quien nos esté escuchando vea un poquito que la espiritualidad existe aunque no la podamos tocar. Entonces él, cuando murió el día de mi cumpleaños, me eligió a mí para seguir con su legado personal y profesional. Esto lo puede buscar cualquier persona en la inteligencia artificial o en Google. ¿Qué pasa cuando un familiar muere el día de tu cumpleaños? Entonces mi abuelo me eligió a mí. Yo tenía 5 años el día que él murió y un doctor ya se lo dijo a mi madre. Un doctor, el que atendió la muerte de mi abuelo, le dijo, señora, no quiero que llore, esto es una bendición, su padre ha elegido a su nieto para que siga con su legado y usted va a ver a lo largo de la vida que su hijo va a superar muchas adversidades y se va a transformar en una grandísima persona, una persona ejemplar, un referente y un líder familiar. Y mi madre, cuando escuchó eso, no le creía. De hecho, mi madre me contó esto 40 años después, porque yo le pregunté y se tuvo que esperar 40 años mi madre para ver que lo que le había dicho ese doctor, que parecía que estaba loco,
Era un doctor como esotérico, Sí, se como lo dijo un chiflado. médico Sí, se encima. lo dijo un médico y le dijo que no se lo contara a nadie. Y mi madre no se lo contó a nadie hasta que yo le pregunté que si cuando muere tu abuelo es porque te ha elegido para que sigas con su legado. Y mi madre pues me sentó y me lo contó. Y me dijo que efectivamente había seguido todos los pasos que le dijo el doctor, había sido un líder familiar, había superado adversidades, como las dos enfermedades mortales que tuve, una a los 7, tuberculosis, y un tumor cerebral a los 29. Y, y bueno, he ayudado a mi familia económicamente, emocionalmente, me he convertido en el líder de mi familia, soy el hermano mayor, incluso a veces he hecho hasta de padre, liderando hasta mi propio padre. Entonces mi madre pues me contó esa historia entre lágrimas en los ojos y me dijo que nunca se lo había creído, pero que viendo la persona en la que me había convertido y atando cabos, se había dado cuenta Es que así era. de que así era. Qué bueno. Y creo que es una historia súper potente Sí, sí. Sí, tía, sí que es bonita. Yo no sabía eso de que cuando, no sé si es un familiar o un abuelo que muere el día de tu cumpleaños, te elige, pero además es muy fuerte que se lo dijera un médico. además, ese doctor le dijo, que por eso antes he dicho que mis ángeles de la guarda son mi abuelo y mi abuela, le dijo que mi abuelo me estaría acompañando desde otro plano en todas las decisiones y todas las adversidades de mi vida. Por eso antes he dicho que muchas veces me conecto a otro plano, me conecto ahora, desde la Dana ahora. Antes de la Entiendo. Dana no creía 100% en estas cosas, me parecían cosas de hierbas, de esoterismo, de personas fumadas, pero reconozco que cuando consigues conectarte a otros planos y además conseguir descifrar los mensajes. Es una cosa súper potente que te ayuda mucho a crecer a nivel personal y espiritual y que sobre todo te da respuestas dentro de mares de dudas que ni tu propia familia, amigos o entorno te pueden dar. Pienso que la energía de otro plano, en forma de ángel de la guarda, Dios o llámalo X, viene de una inteligencia infinita que ha recolectado sabiduría contemporánea de miles de años y por eso es tan importante poderse conectar a esa fuente, pero para eso tienes que entrar en unos niveles de conciencia pues superiores. Estás hablando de niveles de espiritualidad ya ciertamente importantes. ¿Dirías que en el momento actual has alcanzado tu nivel máximo espiritual o crees que aquí aún queda mucho camino por hacer? ¿Qué va, brother, tío? Si dijera eso, sería mi ego hablando. No sé ni en qué nivel estoy, no sé ni cuánto sé. Lo único que sé es que cuanto más sé, menos sé. Y aunque esté hablando mucho en este podcast y diciendo muchas cosas, solo hablo desde mi pequeña experiencia, que es muy pequeña, y pienso que el verdadero crecimiento viene cuando sabes reconocer que tienes una pequeña experiencia. La verdadera sabiduría es reconocer la propia ignorancia y pienso que eso lo hago bien porque soy una persona curiosa, aplico los conceptos universales como escucha más que hables, porque para eso Dios nos dio dos orejas y una boca. Hay que seguir los dictados Sí, del sí, total, universo. eso es Si nos brutal. dio dos orejas y una boca es para escuchar más que hablar. Y pienso que estoy en un proceso muy bonito, me queda mucho por aprender. Quiero rodearme de personas que estén en un proceso igual de bonito que el mío, por eso creo que he traído esta entrevista, por eso pienso que estamos juntos en el coche, de una forma u otra pienso que tú estás encaminado hacia donde yo voy y por eso estamos juntos en este coche y todo eso que te cuento. Muy bestia, muy bestia. Y última pregunta sobre este tema. ¿Cuál es tu relación con Dios? Wow. Mi relación con Dios ha ido transformándose con los años. Pienso que hay que destacar esto que te voy a contar. Mira, todos hemos sido educados desde un Dios castigador de la religión, del catolicismo, de si eres bueno vas al cielo, si eres malo vas al infierno. El infierno, metafóricamente hablando, el infierno de tu propia mente o el cielo de tu propia mente. Con esta programación que nos inocularon tanto nuestros familiares como en el colegio con las asignaturas de la religión, que yo daba religión cuando iba al colegio,
vas creciendo como un niño atormentado, como un niño que vive el autocastigo hacia uno mismo, porque te crees esa versión y ya no hace falta que venga un Dios, te autocastigas tú. Con los años he tenido que transformar esa información y ver a Dios como un todo, como una energía cuántica, una inteligencia infinita, una fuerza creadora. Así es como yo veo a Dios. Nosotros somos parte de ese todo, somos fractales de esa energía cuántica y lo único que nos hace que nos diferenciemos unos de otros es nuestro ego, que es nuestro sistema de creencias, y la forma en la que nos vestimos. Nuestro avatar, digamos, para que la gente nos entienda. Pero si tú desmontas el ego barra sistema de creencias y la indumentaria, la ropa que nos ponemos, el disfraz de la vida, que le llamo yo, todos somos lo mismo, estamos hechos de lo mismo. Somos todos una parte del universo infinito y de ese Dios al que yo sigo, admiro y con el que yo me comunico cuando estoy en la parte espiritual y Él me da las señales y me ilumina mis caminos de incertidumbre. Ese es el Dios al que yo sigo hoy en día. Me alegra mucho todo este proceso que has pasado y además es muy inspirador ver por cuántas adversidades has tenido que pasar y cómo sigues enfocando la vida. José, estamos llegando al final de nuestro destino. Me gustaría acabar con una pregunta un poco más profunda y es ¿cómo te gustaría ser recordado? Qué buena, tío. Y hemos hecho preguntas profundas. Tío, qué buena, tío. Hostia, pues he ido cambiando. Con el paso de los años he ido cambiando. Pero el José Luis de hoy en día, con el que estás hablando, le gustaría ser recordado. Posiblemente en un año o en dos conteste diferente, pero hoy en día contesto esto. Me gustaría ser recordado como una persona generosa, abundante y que deja un legado personal en el mundo, que ha vivido, ha pasado por el mundo, dejando un entorno mejor, creando una vida de salud, de abundancia y de prosperidad y que ha generado lazos sinceros con sus amigos, con su familia y sobre todo que si ha seguido siendo empresario, ha creado una empresa que ha aportado mucho valor a muchas personas que están perdidas y que no han podido encontrar su camino en la vida. A esas ovejas negras. A esas ovejas negras que están descarriladas y que a través del mensaje de Black y de Black Community se les pueda alumbrar el camino y puedan reconectar con lo que son y encontrar la plenitud. Grande José, me ha parecido brutal este podcast. Te tengo que decir que personalmente ha sido uno de los que más he disfrutado. Acabamos de llegar a nuestro destino. Te doy las gracias por haber estado. Creo que decías que tenías algo para mí. A Sí. ver qué me has traído por ahí. Te he traído Hostia. esta gorrita. Yo de había Black, traído el disco y tú me has traído una gorra, o sea que y doble. te la voy a firmar. ¿La firmo? Hostia, claro, claro que sí. La firmo porque Qué guapo. quiero que sea, y te contaré la historia de la gorra. Claro. Suena Black. Qué guapo. Súper recuerdazo. Senna Black. Senna was here. Qué bueno. Y esta gorra tiene algo especial, aparte de que te la he firmado con todo mi cariño. Vale. Esta colección fue diseñada y creada por mí. Esta gorra es una de las supervivientes de la Dana. Ahora mismo toda nuestra web está fuera de stock y se salvó una caja que conseguí salvar cuando entró el agua en mi casa. La puse en alto y no llegó el agua al nivel de la caja. Se salvaron unas 20 gorras. Esta es una de ellas. Es una superviviente de la Dana y te la quiero dar con todo mi cariño. Hostia, para que tío. la disfrutes. Qué guapo, hermano. Muchas gracias. Sí. A ver qué la abramos. Como ves,
Quiero mostrar el packaging porque es una brutalidad. La verdad que nunca había abierto una gorra historia, así. es otra historia. ¡Buah! Chulísima, tío. Es otra historia. Una Total Brown. ¡Buah! Pienso que va con tu estilo. Totalmente. Dentro de lo que había, me intenté acoplar a tu estilo. Totalmente. Yo tengo la cabeza chica, pero Y bueno, voy a probar. pues, como has visto, Oblak es un concepto totalmente diferente a Vamos. otro tipo de gorras. Sí, está un poco pequeña. Pero quiero despedir el podcast con esta gorra porque me ha gustado que me la regales, pero sobre todo la historia que me has dicho que hay detrás de ella. Wow. Así que, chicos, despedimos este pedazo de trayecto que hemos tenido con nuestro amigo José Luis. Espero que no sea el último. Yo creo que en un tiempo, con nuevas historias, nuevas vivencias, podremos repetir. Seguro. Y chicos, una vez más, gracias José. Y chicos, ya lo sabéis, si os ha gustado el trayecto, darle a like, suscribiros, que me ayudáis mucho. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.